Hola, hola. Bueno, vamos a continuar con la lectura de El héroe de las mil caras de Joseph Campbell con la primera parte y vamos a continuar con el capítulo 2, que es la iniciación. 1. El camino de las pruebas. Una vez atravesado el umbral, el héroe se mueve en paisaje de sueño poblado de formas curiosamente fluidas y ambiguas, en donde debe pasar por una serie de pruebas. Esta es la fase favorita de la aventura mítica. Ha producido una literatura mundial de pruebas y experiencias milagrosas. El héroe es solapadamente ayudado por el consejo, los amuletos y los agentes secretos del ayudante sobrenatural que encontró antes de su entrada a esta región. O pudiera ser que por primera vez descubra aquí la existencia de la fuerza benigna que ha de sostenerlo en este paso sobrehumano. Uno de los ejemplos más encantadores y mejor conocidos es el de las tareas difíciles, que Psique tuvo que desarrollar para recobrar a su perdido amante, Cupido. Aquí los papeles principales están invertidos. En vez de que el amante trate de ganar a su desposada, la desposada trata de ganar al amante. Y en vez de que un padre cruel retenga a su hija, es la madre celosa, Venus, quien esconde a su hijo Cupido de su amada. Cuando Psique se presentó suplicante ante Venus, la diosa la tomó violentamente por los cabellos y le estrelló la cabeza en el suelo. Luego tomó una gran cantidad de trigo, cebada, mijo, semillas de adormidera, guisantes, lentejas y frijoles. Los mezcló y ordenó a la joven que los separara antes del anochecer. Psique recibió la ayuda de un ejército de hormigas. Venus le dijo después que cortara la lana de oro de cierto peligroso ganado salvaje, de cuerno agudo y mordedura venenosa, que habitaba en un valle inaccesible dentro de un bosque peligroso. Pero una caña verde le instruyó acerca de cómo recoger de las cañas del valle los mechones de oro que dejaba el ganado a su paso. La diosa le pidió después una botella de agua de una fuente helada que estaba en una roca alta como una torre y cuidada por dragones insomnes. Un águila se acercó y llevó a cabo la maravillosa hazaña. Finalmente se le ordenó a Psique que trajera del abismo del mundo subterráneo una caja llena de la belleza sobrenatural. Una alta torre le dijo cómo bajar a ese mundo. Le dio dinero para Caronte y comida para el cancerbero y la puso en camino. El viaje de Psique al mundo subterráneo es una de las innumerables aventuras iguales que emprendieron los héroes del cuento de hadas y del mito. Entre las más peligrosas están la de los chamanes, de los pueblos que viven más al norte, lapones, siberianos, esquimales y ciertas tribus indias americanas, cuando van a buscar a recobrar las almas perdidas o desvividas de los enfermos. El chamán de los siberianos se viste para la aventura con un atavío mágico que representa un pájaro o un reno. El principio de la sombra del mismo chamán, la forma de su alma. Su tambor es un animal. Su águila, reno o caballo se dice que vuela o cabalga en él. El bastón que lleva es otro de sus ayudantes y lo ayuda una multitud de familiares invisibles. Un antiguo viajero que se aventuró entre los lapones nos ha dejado una descripción vívida de la terrorífica acción de uno de estos extraños emisarios del reino de la muerte, ya que el otro mundo es el lugar de la noche eterna. El ceremonial del chamán
debe tener lugar después del anochecer. Los amigos y vecinos se reúnen en choza sombría y débilmente alumbrada del paciente y siguen atentamente las gesticulaciones del hechicero. Primero conjura a los espíritus ayudantes. Estos llegan invisibles para todos menos para él. 2 mujeres vestidas para el ceremonial, pero sin cinturones y llevando tocas de lino. Un hombre sin toca y sin cinturón y una joven no adulta son sus asistentes. El chamán se descubre la cabeza, se suelta el cinturón y los cordones de los zapatos, se cubre la cara con las manos y empieza a girar en varios círculos. Repentinamente, con gestos muy violentos, grita: «Equipad al reno», listos para embarcarse. Toma un hacha y empieza a golpearse con ella cerca de las rodillas y las mueve en dirección a las 3 mujeres. Saca del fuego leños ardiendo con sus manos desnudas, pasa 3 veces alrededor de cada una de las mujeres y finalmente cae, como un muerto. Durante todo ese tiempo a nadie se le permite tocarlo. Mientras reposa en trance, debe ser vigilado tan estrechamente que ni una mosca debe posarse encima de él. Su espíritu ha partido y ve las montañas sagradas, con los dioses que las habitan. Las mujeres que lo atienden cuchichean una con la otra tratando de adivinar en qué parte del mundo se encuentra ahora. Si mencionan la montaña en que se encuentra, el chamán mueve una mano o un pie. Por fin empieza a volver en sí. Con voz baja y débil dice las palabras que ha escuchado en el otro mundo. Las mujeres empiezan a cantar. El chamán despierta lentamente, declarando la causa de la enfermedad y la forma de sacrificio que debe hacerse. Entonces anuncia la cantidad de tiempo que tomará el paciente para sanar. En su laboriosa jornada, dice otro observador, el chamán tiene que encontrar y que vencer cierto número de obstáculos diferentes, budak, que no son siempre fáciles de superar. Después de haber avanzado por bosques oscuros y esperas masas de montañas, en donde de vez en cuando encuentra los huesos y de otros chamanes y de los animales en que han montado y que se supone han muerto en el camino, llega a una apertura en el suelo. Los estados más difíciles de la aventura empiezan ahora. Cuando las profundidades del mundo subterráneo y sus manifestaciones extraordinarias se abren ante él, después de haber tranquilizado a los guardianes del reino de los muertos y de haber pasado sus numerosos peligros, llega al fin ante el señor del otro mundo, Erlik en persona. Los últimos ataques al chamán son horriblemente difíciles, pero si él es suficientemente hábil, puede calmar a los monstruos con promesas de lujosas ofrendas. Este momento del diálogo con Erlik es la crisis del ceremonial. El chamán pasa por éxtasis. En cada tribu primitiva, escribe el doctor Geza Roheim, encontramos que el curandero es el centro de la sociedad y es fácil demostrar que este hombre es un neurótico o un psicótico, o en cuando menos que su arte está basado en los mismos mecanismos que una neurosis o una psicosis. Los grupos humanos son movidos por sus ideas de grupo, y estas siempre están basadas en la situación infantil. La situación de infancia es modificada o invertida por el proceso de la madurez, modificando de nuevo por el necesario ajuste a la realidad que sigue existiendo y aporta esas invisibles ligas de líquido sin las cuales no puede existir ningún grupo humano. Los curanderos, por lo tanto, hacen visible y público los sistemas de fantasía simbólica que están presentes en la psique de cada miembro adulto de la sociedad.
Son los jefes de este juego infantil y los conductores iluminados de la angustia común. Ellos luchan con los demonios para que los otros puedan alcanzar la presa y generar lucha con la realidad. Y así sucede que si alguien en cualquier sociedad escoge para sí la peligrosa jornada a la oscuridad y decide, intencionalmente o no, a las torcidas curvas de su propio laberinto espiritual, pronto se encuentra en un paisaje de figuras simbólicas. Cualquiera de ellas puede tragarlo. Que no es menos maravilloso que el salvaje mundo siberiano del Pudak y las montañas sagradas. En el vocabulario de los místicos, esta es la segunda etapa del camino, la de purificación del yo, cuando los sentidos están humillados y limpios y las energías e intereses concentrados en cosas trascendentales. O en un vocabulario más moderno, este es el proceso de disolución, de trascendencia o de transmutación de las imágenes infantiles de nuestro pasado personal. En nuestros sueños encontramos todavía los eternos peligros, las quimeras, las pruebas, los ayudantes secretos y las figuras instructoras, y en sus formas podemos ver reflejado no solo el cuadro de nuestro presente caso, sino también la clave de lo que debemos hacer para salvarnos. Estaba frente a una cueva oscura y quería entrar. Fue el sueño de un paciente al empezar su análisis, y temblaba al pensar que pudiera no hallar el camino de regreso. Vi una bestia detrás de otra, escribió Emanuel Swedenborg en su libro de sueños, en la noche del 19 de octubre de 1744. Abrían sus alas y eran dragones. Yo volaba sobre ellos, pero uno de ellos me sostenía. El dramaturgo Friedrich Hebel escribió un siglo después, 13 de abril de 1844, en mi sueño era arrastrado con gran fuerza por encima del mar. Había abismos aterradores y aquí y allá una roca en la que era posible sostenerse. Temístocles soñó que una serpiente se le enredaba al cuello, luego se le subía al cuello y cuando llegaba a su rostro se convertía en un águila que lo tomaba con sus garras y se lo llevaba, volando una distancia larga, y lo ponía en el báculo de un heraldo dorado que aparecía repentinamente. Se sintió tan salvo que perdió enseguida su gran angustia y temor. Las dificultades psicológicas específicas del individuo que sueña son reveladas con una fuerza y una simplicidad conmovedoras. Tuve que subir a una montaña. Había toda clase de obstáculos en el camino. Tuve que brincar sobre una zanja, pasar sobre una cerca y finalmente me quedé quieto porque había perdido el aliento. Este es el sueño de un tartamudo. Estaba junto a un lago que aparentaba completa quietud. Una tempestad vino de pronto y se elevaron altas olas, de modo que mi cara quedó toda salpicada de agua. Este es el sueño de una joven que temía ruborizarse, ereutofobia, y cuyo rostro, cuando se sonrojaba, se humedecía de sudor. Estaba siguiendo a una muchacha que caminaba delante de mí por una calle oscura. Podía verla solo por detrás y admiraba su bella figura. Un poderoso deseo se apoderó de mí y empecé a correr detrás de ella. Repentinamente, una viga como disparada por un resorte atravesó la calle y me impidió el paso. Cuando desperté, el corazón me latía fuertemente. El paciente era un homosexual, la viga que se atravesó un símbolo fálico. Me subí a un coche, pero no sabía manejar. Un hombre que se sentó detrás de mí me dio instrucciones.
Finalmente todo iba bien y llegamos a una plaza donde esperaba un grupo de mujeres. La madre de mi prometida me recibió con gran júbilo. El hombre era impotente, pero había encontrado un instructor en el psicoanalista. Una piedra había roto mi parabrisas. Ahora estaba abierta a la tempestad y a la lluvia. Se me llenaron los ojos de lágrima. ¿Podría llegar a mi destino en ese coche? La que soñaba era una joven que había perdido su virginidad y no podía dejar de tomarlo en cuenta. Vi la mitad de un caballo que yacía en el suelo. Tenía una sola ala y trataba de levantarse, pero no podía. El paciente era un poeta que tenía que ganar su pan de cada día trabajando como periodista. Un niño me mordía. El paciente que soñaba sufría de infantilismo psicosexual. Estaba encerrado con mi hermano en un cuarto oscuro. Él tenía en la mano un gran cuchillo y yo le tenía miedo. Me vas a volver loco y me mandarás al manicomio, le dije. Se rió con malicioso placer y contestó: siempre estarás atrapado conmigo. Estamos unidos con una cadena. Me miré las piernas y vi por primera vez una gruesa cadena de hierro que nos unía a mi hermano y a mí. El hermano comenta el doctor Steckel era la enfermedad del paciente. Voy a pasar un puente muy angosto, sueña una joven de 16 años. Repentinamente se rompe bajo mi peso y yo caigo en el agua. Una policía se echa detrás de mí y me trae con sus fuertes brazos a la orilla. De repente me parece que soy un cuerpo muerto. El oficial también es muy pálido como un cadáver. La persona que sueña está absolutamente abandonada y sola en el profundo agujero de un sótano. Las paredes de su cuarto van volviéndose cada vez más estrechas hasta que ya no puede moverse. En esta imagen están combinadas las ideas del vientre materno, de la prisión, de la celda y de la tumba. Sueño que tengo que atravesar unos corredores interminables. Luego permanezco por largo tiempo en un cuartito que se parece a las bañeras de los baños públicos. Después me obligan a dejarlo y tengo que atravesar un pasillo húmedo y resbaladizo hasta que llego a una pequeña puerta enrejada por donde salgo. Me siento como quien acaba de nacer y pienso: esto significa para mí un renacimiento espiritual, logrado por medio de mi análisis. No cabe la menor duda de que los peligros psicológicos a través de los cuales eran guiadas las generaciones anteriores por medio de los símbolos y ejercicios espirituales de su herencia mitológica y religiosa. Ahora, si no somos creyentes, o si lo somos en la medida en que nuestras creencias heredadas no representan los problemas reales de la vida contemporánea, debemos enfrentarlos solos, o en el mejor de los casos con una tentativa impromptu, o a menudo sin una guía efectiva. Este es nuestro problema como individuos modernos, ilustrados, para quienes todos los dioses y los demonios han sido relacionados como inexistentes. Sin embargo, en la multitud de mitos y leyendas que se han observado o reunido de diferentes partes de la Tierra, podemos ver delineado algo de nuestro tránsito todavía humano. Para saberlo y beneficiarse con ello, sin embargo, debe el hombre someterse de alguna manera a la purgación y a la renuncia, y eso es parte de nuestro problema. ¿Cómo hacerlo? ¿O creéis que entraréis en el Alchena y no os llegó el ejemplo de los que pasaron antes que vosotros, a los que cogió el mal y el daño y se tambalearon? La narración más antigua que se conoce del paso por las puertas de la metamorfosis es el mito sumerio del descenso de la diosa Inanna al mundo inferior.
desde la gran altura, allá dirigió su pensamiento, a la gran profundidad. La diosa, desde la gran altura, dirigió su pensamiento a la gran profundidad. Inanna, desde la gran altura, dirigió su pensamiento a la gran profundidad. Mi señora abandonó el cielo, abandonó la tierra, descendió al mundo inferior. Inanna abandonó el cielo, abandonó la tierra, al mundo inferior descendió. Abandonó el dominio, abandonó el señorío, al mundo inferior descendió. Se adornó con vestiduras y joyas reales, ató a su cintura los 7 divinos decretos. Estaba preparada para entrar a la tierra de donde no vuelve el mundo inferior de la muerte y de la oscuridad, gobernado por su hermana y enemiga, la diosa Ereshkigal. Temerosa de que su hermana la matara, Inanna instruyó a Ninshur, su mensajero, para que fuera al cielo y alzara un clamor y hablara por ella en el salón de asamblea de los dioses. Si después de 3 días no regresaba, Inanna descendió, se aproximó al templo de lapislázuli y en la puerta encontró al jefe guardián, quien la preguntó quién era y por qué había venido. Soy la reina del cielo, el lugar donde sale el sol, contestó. Si eres la reina del cielo, dijo él, el lugar donde el sol, ¿por qué has venido a la tierra donde no se vuelve? Al camino de donde los viajeros no regresan, ¿cómo ha podido guiarte tu corazón? Inanna declaró que había venido a asistir a los ritos funerarios del esposo de su hermana, el señor Gugalana, por lo cual Neti, el guardián, le dijo que esperara mientras le iba a avisar a Ereshkigal. Neti recibió instrucciones de abrir las 7 puertas a la reina del cielo y de actuar conforme las costumbres, quitándole en cada puerta una parte de su atavío. Y le dijo a Inanna la pura, ven, Inanna, entra. Cuando pasó por la primera puerta, la Shugurra, corona de la sencillez, le fue quitada de la cabeza. Dime qué es esto. Extraordinariamente, oh Inanna, han sido perfeccionados los decretos del mundo inferior. Oh Inanna, no investigues los ritos del mundo inferior. Cuando pasó por la segunda puerta, le fue quitado el centro de lapislázuli. Dime qué es esto. Extraordinariamente, oh Inanna, han sido perfeccionados los decretos del mundo inferior. Oh Inanna, no investigues los ritos del mundo inferior. Cuando pasó por la tercera puerta, le fueron quitados del cuello las cuentas de lapislázuli. Dime qué es esto. Extraordinariamente, oh Inanna, han sido perfeccionados los decretos del mundo inferior. Oh Inanna, no investigues los ritos del mundo inferior. Cuando pasó por la cuarta puerta, le fueron quitadas las piedras brillantes de su pecho. Dime qué es esto. Extraordinariamente, oh Inanna, han sido perfeccionados los decretos del mundo inferior. Oh Inanna, no investigues los ritos del mundo inferior. Cuando pasó por la quinta puerta, le fue quitado el anillo de oro de su mano. Dime, ¿qué es esto? Extraordinariamente, oh Inanna, han sido perfeccionados los decretos del mundo inferior. Oh Inanna, no investigues los ritos del mundo inferior. Cuando pasó por la sexta puerta, el pectoral le fue quitado de su pecho. Dime, ¿qué es esto? Extraordinariamente, oh Inanna, han sido perfeccionados los secretos del mundo inferior. Oh Inanna, no investigues los ritos del mundo inferior. Al pasar por la séptima puerta, todos los atavíos de señorío de su cuerpo fueron quitados. Dime qué es esto. Extraordinariamente, oh Inanna, han sido perfeccionados los secretos del mundo inferior. Oh Inanna, no investigues los ritos del mundo inferior. Desnuda fue llevada ante el trono. Hizo una profunda inclinación. Los 7 jueces del mundo inferior, los Anunnaki, estaban sentados ante el trono de Ereshkigal y clavaron sus ojos sobre Inanna, los ojos de la muerte. A su palabra, la palabra que tortura el espíritu, la mujer enferma se convirtió en cadáver, y el cadáver fue colgado de una estaca. Inanna y Ereshkigal
Las dos hermanas, luz y oscuridad, respectivamente, representan juntas, de acuerdo con la antigua forma de simbolismo, una sola diosa con dos aspectos, y su confrontación comprendía el sentido íntegro del difícil camino de las pruebas. El héroe, ya sea dios o diosa, hombre o mujer, la figura en el mito o la persona que sueña, descubre y asimila su opuesto, su propio ser insospechado, ya sea tragándoselo o siendo tragado por él. Una por una van rompiéndose las resistencias. El hombre debe hacer a un lado el orgullo, la virtud, la belleza y la vida, e inclinarse o someterse a lo absolutamente intolerable. Entonces descubre que él y su opuesto no son diferentes especies, sino una sola carne. La prueba es una profundización del problema del primer umbral. Y la pregunta está todavía en tela de juicio. ¿Puede el ego exponerse a la muerte? Porque muchas cabezas tienen esta hidra que nos rodea. Si se corta una, aparecen dos más, a menos que un cáustico adecuado se aplique a la parte mutilada. La partida original a la tierra de las pruebas representa solamente el principio del sendero largo y verdaderamente peligroso de las conquistas iniciadoras y los momentos de iluminación. Habrá que matar los dragones y que traspasar sorprendentes barreras, una, otra y otra vez. Mientras tanto, se registrará una multitud de victorias preliminares, de éxtasis pasajeros y reflejos momentáneos de la tierra maravillosa. 2. El encuentro con la diosa. La última aventura, cuando todas las barreras y ogros han sido vencidos, se representa comúnmente como un matrimonio místico, Hieroj-Gamoj, del alma triunfante del héroe con la reina diosa del mundo. Esta es la crisis en el nadir, en el cenit, o en el último extremo de la tierra, en el punto central del cosmos, en el tabernáculo del templo o en la oscuridad de la cámara más profunda del corazón. En el oeste de Irlanda todavía se cuenta la historia del príncipe de la isla solitaria y de la dama de Tuber Tinje, con la esperanza de curar a la reina de Erin, el heroico joven decidido a buscar 3 botellas del agua de Tuber Tinje, la llameante fuente de las hadas. Siguiendo el consejo de una vieja sobrenatural que encontró en el camino y cabalgando sobre un caballo pequeño, delgado, sucio, peludo y maravilloso que ella le dio, cruzó un río de fuego y escapó al peligro que representaba un bosque de árboles que envenenaban al contacto de sus hojas. El caballo pasó con las raíces del viento los límites del castillo de Tuber Tinje. El príncipe brincó desde el lomo de su cabalgadura por una ventana abierta y así llegó al interior del castillo sano y salvo. El lugar, que era enorme, estaba lleno de gigantes dormidos y monstruos de tierra y del mar, grandes ballenas, águilas largas y desvalizadas. El lugar, que era enorme, estaba lleno de gigantes dormidos y monstruos de la tierra y del mar, grandes ballenas, anguilas largas y resbaladizas, osos y bestias de todas formas y especies. El príncipe pasó cerca de ellos y por encima de ellos hasta que llegó a una gran escalera. Al final de la escalera entró en una cámara donde encontró la mujer más hermosa que había visto, dormida en un diván. No tengo nada que decirte, pensó el príncipe, y pasó a la próxima, y así miró en 12 cámaras, y en cada una había una mujer más hermosa que en la anterior. Pero cuando llegó a la cámara 13ª, abrió la puerta.
Un relámpago de oro apagó la vista de sus ojos. Estuvo de pie un momento hasta que la vista le volvió y luego entró. En la gran cámara brillante había un diván de oro montado sobre ruedas de oro. Las ruedas giraban continuamente y el coche daba vueltas y vueltas, sin detenerse ni de día ni de noche. En el diván yacía la reina de Tuber-Tinje, y si sus 12 doncellas eran hermosas, no lo parecían junto a ella. A los pies del diván estaba Tuber-Tinje, la fuente del fuego. Había una cubierta de oro sobre la fuente y daba continuamente vueltas con el diván de la reina. Por mi honor, dijo el príncipe, que descansaré aquí un momento, y se subió al diván y no lo abandonó por 6 días y 6 noches. La dama de la casa del sueño es una figura familiar en el cuento de hadas y en el mito. Ya hemos hablado de ella en las formas de Brunilda y la Bella Durmiente. Es el modelo de todos los modelos de belleza, la réplica de todo deseo, la meta que otorga la dicha a la búsqueda terrena y no terrena de todos los héroes. Es madre, hermana, amante, esposa, todo lo que se ha anhelado en el mundo, todo lo que ha parecido promesa de júbilo, es una premonición de su existencia, ya sea en la profundidad de los sueños o en las ciudades y bosques del mundo, porque ella es la encarnación de la promesa de la perfección, la seguridad que tiene el alma de que al final de su exilio, en un mundo de inadecuaciones organizadas, la felicidad que una vez se conoció será conocida de nuevo. La madre confortante, nutridora, la buena madre, joven y bella, que nos fue conocida y que probamos en el pasado más remoto, el tiempo la hizo desaparecer y sin embargo existe como quien duerme en la eternidad en el fondo de un mar intemporal. La imagen recordada no es solo benigna, sin embargo también es la madre mala, la madre ausente e inalcanzable en contra de quien se dirige las fantasías agresivas y de quien se teme una igual respuesta agresiva. La madre que obstaculiza, que prohíbe, que castiga. La madre que se apodera del niño, que crece y trata de huir. Y finalmente, la madre deseada pero prohibida, complejo de Edipo, cuya presencia es una iniciación a los deseos peligrosos, complejo de castración. Estas imágenes persisten en la tierra desconocida del recuerdo de la infancia del adulto y a veces se convierte en la fuerza más poderosa. Esta es la raíz de esas inalcanzables y grandes figuras de diosas como la casta y terrible Diana, que al realizar la destrucción del joven cazador Acteón, ilustra el soplo de temor contenido en esos símbolos del deseo reprimido del amante y del cuerpo. Acteón tuvo oportunidad de ver a la peligrosa diosa al mediodía, el momento fatal en que el sol detiene su ascensión poderosa y juvenil, se equilibra y empieza su marcha misma hacia la muerte. Acteón había dejado a sus compañeros descansando con los perros ensangrentados después de una mañana de perseguir a la caza, y sin ninguna finalidad consciente había avanzado y traspasado sus habituales lugares de caza y había penetrado en los bosques vecinos. Descubrió un valle espesamente poblado de cipres y pinos. Entró lleno de curiosidad en su espesura. Había una gruta bañada por una fuente suave y borboteante, y con una corriente que se abría en un estanque bordeado de césped. Este sombreado escondrijo era el refugio de Diana, que en ese momento se bañaba en medio de sus ninfas, completamente desnuda. Había dejado en la orilla su lanza de caza, su aljaba, su arco flojo, sus sandalias y su túnica. Una de sus ninfas, desnudas, había anudado a sus caballos, otras derramaban agua desde unas grandes urnas. Cuando el joven
y errante varón entró en el agradable refugio, un alarido de terror femenino se levantó, y los cuerpos se amontonaron alrededor de su ama, tratando de esconderla de los ojos profanos, pero la cabeza y los hombros de ella sobresalían. El joven había visto y seguía viendo. Ella buscó su arco con la mirada, pero estaba fuera de su alcance, de manera que rápidamente tomó lo que tenía más a la mano, que era agua, y le echó en la cara de Acteón. Ahora ya era libre de decir: sí puedes, le gritó enfurecida, que has visto a la diosa desnuda. Le salieron astas en la cabeza, su cuello se volvió grueso y largo, las puntas de sus orejas se afilaron, los brazos se convirtieron en patas y las manos y los pies en cascos. Aterrorizado huyó y se maravilló de poder moverse con tanta rapidez, pero cuando se detuvo para tomar aliento y beber y vio su figura reflejada en una fuente transparente, se hizo atrás, estupefacto. Un terrible destino cayó sobre Acteón. Sus propios mastines olfatearon al gran ciervo y acudieron aullando por el bosque. En un rapto de júbilo, al escucharlos hizo una pausa, luego, espontáneamente, se aterrorizó y huyó. Lo siguieron y gradualmente lo alcanzaron. Cuando había llegado a sus talones y el primero voló a su flanco, él quiso gritar sus nombres, pero el sonido de su garganta no era humano. Lo apresaron entre sus fauces, cayó y sus propios compañeros de caza, azuzando a los perros, llegaron a tiempo para rematarlo. Diana, que milagrosamente estaba enterada de su fuga y muerte, podía ahora descansar en calma. La figura mitológica de la Madre Universal imputa al cosmos los atributos femeninos de la primera presencia, nutritiva y protectora. La fantasía es un principio espontáneo porque existe una correspondencia obvia y estrecha entre la actitud del niño hacia su madre y la del adulto hacia el mundo material que lo rodea. Pero también ha habido en numerosas tradiciones religiosas un uso pedagógico conscientemente controlado de esta imagen arquetípica con la finalidad de purgar, equilibrar, iniciar a la mente en la naturaleza del mundo visible. En los libros tántricos de la India medieval y moderna, la morada de la diosa se llama Mani Vipa, la isla de las joyas. Su carruaje y su trono están allí, en un bosque de árboles que conceden deseos. Las playas de la isla son de arenas doradas, son lavadas por las quietas aguas del océano del néctar de la inmortalidad. La diosa es roja por el fuego de la vida. La Tierra, el sistema solar, las galaxias de los espacios mayores están dentro de su vientre, porque ella es la creadora del mundo, siempre madre y siempre virgen. Ella circunda a lo circundante, nutre a los que alimentan y es la vida de todo lo que vive. También es la muerte de todo lo que muere. Todo el proceso de la existencia queda comprendido dentro de su poder, desde el nacimiento, la adolescencia, la madurez, la ansiedad y la tumba. Es el vientre y la tumba, la puerca que come a sus lechones, así reúne el bien y el mal, exhibiendo las dos formas de la madre recordada, no solo la persona, sino la universal. Se espera que el devoto contemple a las dos con ecuanimidad. A través de este ejercicio, su espíritu queda purgado de sus sentimentalismos y resentimientos infantiles e inapropiados, y su mente abierta a la incertidumbre presencia que existe como ley e imagen de la naturaleza del ser, y no primariamente como el bien y el mal, como el bienestar y la desesperación con respecto a su conveniencia humana infantil. El gran místico hindú del siglo pasado, Ramakrishna,
1836-1886, era sacerdote de un templo recientemente construido a la Madre Cósmica en Dakshineshwar, un suburbio de Calcuta. La imagen del templo representaba a la divinidad en sus dos aspectos simultáneamente, el terrible y el benigno. Sus 4 brazos presentaban los símbolos de su poder universal. La mano izquierda superior empuñaba un sable ensangrentado. La inferior tenía por el cabello una cabeza humana cercenada. La mano derecha superior estaba levantada en la actitud de quien dice no me temáis. La inferior extendida en ofrenda de bienes, en el cuello usaba un collar de cabezas humanas. Su falda estaba formada por brazos humanos. Su larga lengua estaba fuera para lamer la sangre. Ella era la fuerza cósmica, la totalidad del universo, la armonía de todas las parejas de contrarios, combinando maravillosamente el terror de la destrucción absoluta con una seguridad impersonal pero materna. Por otra parte, era el río del tiempo, la fluidez de la vida, la diosa que al mismo tiempo crea, protege y destruye. Su nombre es Kali, la negra, su título, la barca que cruza el océano de la existencia. Una tarde tranquila, Ramakrishna vio a una hermosa mujer ascender del Ganges y aproximarse al campo en el que él meditaba. Él percibió que ella estaba a punto de dar nacimiento a un niño. En un instante, el niño nació y ella lo amamantó tiernamente. Después tomó un aspecto horrible, tomó al niño en sus ahora horribles fauces y lo despedazó masticándolo. Después de habérselo tragado, regresó al Ganges donde desapareció. Solo los genios capaces de las más altas realizaciones pueden soportar la revelación completa de la sublimidad de esta diosa. Para los hombres de menores alcances, ella reduce sus fulgores y se permite aparecer en formas concordantes con las fuerzas no desarrolladas. Contemplarla en su plenitud sería terrible accidente para cualquier persona que no estuviera espiritualmente preparada. Como testigo queda el desengraciado caso del joven y vigoroso siervo Acteón. Él no era un santo, sino un cazador impreparado para la revelación de la forma que debe contemplarse sin las excitaciones y depresiones humanas normales, infantiles, del deseo de la sorpresa y del temor. La mujer, en el lenguaje gráfico de la mitología, representa la totalidad de lo que puede conocerse. El héroe es el que llega a conocerlo, mientras progresa en la lenta iniciación que es la vida. La forma de la diosa adopta para él una serie de transformaciones. Nunca puede ser mayor que él mismo, pero siempre puede prometer más de lo que él es capaz de comprender. Ella lo atrae, lo guía, lo incita a romper sus trabas, y si él puede emparejar su significado, los dos, el conocedor y el conocido, serán libertados de toda limitación. La mujer es la guía a la cima sublime de la aventura sensorial. Los ojos deficientes la reducen a estados inferiores. El ojo malvado de la ignorancia le empuja a la banalidad y a la fealdad, pero es redimida por los ojos del entendimiento. El héroe que puede tomarla como es, sin reacciones indebidas, con la seguridad y la bondad que ella requiere, es potencialmente el rey, el Dios encarnado en la creación del mundo de ella. Por ejemplo, se cuenta la historia de los 5 hijos del rey irlandés Eochaid, de cómo un día fueron de cacería, se encontraron perdidos, cercados por todas partes. Como estaban sedientos, partieron uno por uno en busca de agua. Fergus fue el primero y llegó a una fuente en donde encontró a una anciana de pie. El aspecto de la vieja era más negro que el carbón
era cada pedazo y parte de su cuerpo, de la cabeza al suelo. Comparable a la cola de un caballo salvaje, era la grisácea y metálica masa del pelo que crecía en la parte superior de su cabeza. Tenía en la cabeza una hoz, un colmillo verdoso que se curvaba hasta tocar su oreja y con ella podía cortar la rama verde de un encino en pleno florecimiento. Tenía los ojos oscurecidos y nublados de humo, la nariz ganchuda de aletas amplias, la barriga arrugada y pecosa, de diversas maneras enferma, deformes y torcidas las pantorrillas, que terminaban en pesados tobillos, y un par de enormes patas tenían las rodillas nudosas y las uñas lívidas. Toda la descripción de la dama era de hecho asquerosa. Así es, ¿no es verdad?, dijo el muchacho. Así mismo soy, contestó ella. ¿Es verdad que estás cuidando la fuente?, preguntó él, y ella dijo, es verdad. ¿Me das permiso de llevarme un poco de agua? Te lo doy, consintió ella, pero primero has de besarme en la mejilla. De ningún modo, dijo él. Entonces no te he de conceder el agua. Te doy mi palabra, dijo él, de que prefiero parecer de sed antes que darte un beso. Entonces el joven regresó al lugar donde estaban sus hermanos y les dijo que no había podido conseguir el agua. Oliol, Brian y Friachra de la misma manera fueron en su busca e igualmente llegaron a la misma fuente. Cada uno de ellos le pidió el agua a la vieja, pero le negó el beso. Finalmente fue Nial y llegó a la misma fuente. Déjame tomar agua, mujer, le gritó. Te la daré, dijo ella, si me das un beso. Él contestó, no solo te daré un beso, sino que te abrazaré. Entonces se inclinó a abrazarla y le dio un beso. Cuando terminó dicha operación y él la miró, no había en el mundo entero una joven de porte más gracioso, ni universalmente más hermosa que ella. De la cabeza al suelo. Cada una de sus partes podía ser comparada a la nieve recién caída que yace en los surcos. Redondeados y exquisitos eran sus brazos, sus dedos largos y delgados, tenía las piernas derechas y de adorable color. 2 sandalias de bronce blanco embellecían sus pies blancos y suaves, y la tierra que pisaba la ceñía un amplio manto del más fino vellón de color escarlata, y en dicho indumento un broche de plata blanca. Tenía brillantes dientes como perlas, ojos grandes y regios, la boca roja como el fruto del fresno. Esto, mujer, es un conjunto de encantos, dijo el joven. Eso es verdad. ¿Y quién eres tú?, insistió él. El poder real soy yo, y pronuncio lo siguiente. Rey de Tara, soy yo el poder real. Ve ahora, dijo ella, a tus hermanos y lleva contigo el agua. De hoy en adelante para ti y para tus hijos ha de ser para siempre el reinado y la fuerza suprema. Y así como primero me has visto fea, brutal y repugnante, y al final hermosa, así es el poder real, porque sin batallas, sin feroces conflictos, no puede ganarse, pero al final aquel que es rey, no importa de qué, se muestra siempre gentil y hermoso. Así es el poder real, así la vida misma. La diosa guardiana de la fuerza inagotable yace descubierta por Fergus o por Acteón o por el príncipe de la isla solitaria, requiere que el héroe esté dotado con aquello que los trovadores y los juglares llamaban un corazón gentil, no por el deseo animal de un Acteón, ni por el desdeñoso rechazo de un Fergus, puede ser la diosa comprendida y servida debidamente, solo con gentileza. Aguaré, simpatía gentil, se llama en la poesía romántica cortesana del Japón de los siglos X a XII. En corazón gentil amor anida, cual ave en primavera. Del verde bosque anida en la espesura, ni el temor hubo vida. Antes que un corazón gentil la hubiera, ni un alma generosa, pudo antes que el amor formar natura,
tan luego como fue el astro del día, tan luego fue su luz esplandecedora, y antes que fuera el sol, ser no podía, y prende amor en gentileza luego, así naturalmente, como en las llamas del calor del fuego. El encuentro con la diosa, encarnada en una mujer, es la prueba final del talento del héroe para ganar el don del amor, caridad, amor fati, que es la vida en sí misma, que se disfruta como estuche de la eternidad. Y cuando al aventurero, desde este punto de vista, no es un joven, sino una doncella, ella es quien por medio de sus cualidades, su belleza o deseo, está destinada a convertirse en la consorte de un ser inmortal. Entonces el marido celeste desciende a ella y la conduce a su lecho, ya sea que ella lo quiera o no. Si ella lo rechaza, se ciega para siempre. Si lo busca, su deseo encuentra la paz. La muchacha Arapajo, que siguió al puercoespín por el árbol que crecía a medida que avanzaban, mereció un sitio junto al pueblo del cielo, donde se convirtió en la esposa de un mancebo celeste. Fue él quien bajó la forma del puercoespín, la sedujo para llevarla a su hogar sobrenatural. La hija del rey del cuento para niños, al día siguiente de la aventura de la fuente, oyó que llamaban a la puerta de su castillo. La rana había llegado para obligarla a cumplir su pacto, y a pesar de su repugnancia, la rana fue a sentarse a la silla de su mesa, compartió el aliento de su platito y de su tacita de oro, y hasta insistió en ir a dormir con ella en su camita de seda. Enfurecida, ella la levantó del suelo y la estrelló contra la pared. Cuando cayó, desapareció la rana, y en su lugar apareció el hijo de un rey, con bellos y bondadosos ojos. Luego nos enteramos de que se casaron y fueron conducidos en un hermoso coche al imperio del joven, donde fueron rey y reina. Y de nuevo, cuando Psique hubo llevado al cabo todos los difíciles trabajos, Júpiter mismo le concedió el elixir de la inmortalidad, de manera que para siempre estuvo unida a Cupido, su amado, en el paraíso de la forma perfecta. La Iglesia ortodoxa, griega y la católica romana celebran el mismo misterio en la fiesta de la Asunción. La Virgen María ha sido elevada al tálamo celestial, donde el Rey de Reyes está sentado en un trono estrellado. ¿A dónde vuelas, oh Virgen prudentísima? Tu sabiduría es semejante a la aurora que desparrama sus resplandores. Hija de Sión, toda eres bella y dulce, hermosa como la luna, pura como el sol.